bienvenidos a un nuevo programa de Incompany. Hoy tenemos una figura muy polémica, muy especial, yo muy contenta también de recibirlos en este programa, y se llama Edgardo Robledo. Ahora les explico un poquito más quién es. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Hola, hola Pati, muchas gracias por invitarme y aquí estamos a tus órdenes para compartir pues todo lo que sea posible, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, voy a presentarte. Ya la gente te conoce, es un referente en desarrollo organizacional, pero bueno, nunca está de más comentar cuál es su trayectoria. Él es licenciado en psicología organizacional, es máster en desarrollo organizacional, está certificado como coach en la especialidad de técnicas de mejora continua, doctorado en comportamiento social y organizacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Y además ha escrito varios libros y ahora también está escribiendo algunos libros, por eso tardamos en hacer esta entrevista. Y uno de esos libros, que es uno de los que me gustó mucho porque realmente me ha cuestionado muchas ideas, es el Desarrollo Organizacional, enfoque convergente de investigación-acción. Y yendo a ese tema tan puntual, a mí me gustaría que comenzaras a contarnos un poco qué es el desarrollo organizacional desde tu enfoque, ¿no? Ese enfoque Claro. convergente y todas las cosas que hemos comentado en alguna oportunidad, y decís, bueno, esto no lo veo así, lo veo así, y ahí está la diferencia, lo que quiero que nos compartas. Sí, muchas gracias, sí. Es un honor estar aquí contigo y bueno, pues me causa este, cierta energía de incertidumbre el que me digas que soy muy polémico y que hay mucha gente que me odia y algunos que no me odian, ¿sí? Porque para mí eso es nuevo. Que soy polémico, pues a lo mejor sí, porque siempre ando intentando decir lo que yo creo y obviamente a quien es demasiado ortodoxo en su manera de ver el mundo, su mundo, no digo el mundo del DO, pues lo puedo ver como una crítica cuando yo hablo simplemente del DO, no hablo del consultor que está haciendo ese DO, eso es otra cosa, ¿no? Así es que a lo mejor tras cámaras luego me comentas cómo está esa parte para bajar mi inquietud, ¿sí? Bueno, yo concibo al DO de manera un poco diferente a como la ven pues un gran sector, ¿sí? Inclusive cuando yo escribí el libro que fue por ahí el 2008, 2007, 2006, yo le pedí el prólogo que me lo escribiera precisamente Darbelio Castaño. Y Darbelio Castaño, pues un señorón dentro del desarrollo organizacional, o sea, una figura que repercutió y sigue siendo inmortal en todos los sentidos. Y para mí, yo esperaba que me dijera, ¿sabes qué, Edgardo? Lo que tú me estás mandando como libro no me gusta porque sale de la lógica de lo esperado, ¿sí? Y para mi sorpresa no fue así, ¿sí? Por fortuna no fue así, y para mí, obviamente, el peso de la opinión de Darbelio, pues para mí era muy importante, lo seguirá haciendo siempre, y creo que tuve el honor, o tengo el honor de haber sido el último que al menos prologó un libro sobre el desarrollo organizacional. El título para mí del libro tiene mucho que ver con la manera en cómo yo lo concibo. Yo le pongo convergente, ¿sí? Un enfoque convergente de investigación-acción. Y al hablar convergente es porque yo creo que en el desarrollo organizacional están un conjunto de ciencias administrativas, sociales, etcétera, que comulgan en el todo con lo que es el desarrollo organizacional y que el DO no puede ser visto de una manera integral si no considera esos puntos de vista. Entonces, en el libro yo intento, por ejemplo, meter muchos elementos de la mejora continua, más que de la calidad total, porque precisamente a través de la mejora continua se va incidiendo en los procesos de cambio que se van reflejando en el tiempo, ¿no? Y esto como que yo recuerdo hace muchos años escribí un artículo para
una revista, yo no sé si sigue existiendo, se llamaba o se llama Adminístrate Hoy, y yo lo que decía es el DO y la calidad total, una familia disfuncional, porque de manera separada, es como silos, estaban fluyendo. Entonces, lo primero que yo te quiero comentar es que para mí el DO debe de tener un enfoque, por supuesto, con un sentido humano. Y aquí empezamos con el mayor de los problemas, ¿sí? Sentido humano, y por el otro lado debe tener un elemento totalmente sistémico. Entonces, hay un conjunto de fuerzas que están dentro del sistema de la unidad organizacional o del campo que se está analizando, muy lewiniano, ¿sí? Y esto hace que se vayan moviendo las cosas. Y bueno, pues el DEO busca incidir en cualquier proceso de cambio, pero con una mirada, sin dejar de ver los sistemas, desde el apalancamiento que puede tener desde la parte humana. Esto lleva el tener muy claro cuál es el rol que tiene en ese momento el liderazgo y la cultura dentro de esa organización. Entonces, lo primero con lo que yo me doy de topes y me genera 3 omeprazoles con mucha frecuencia, ¿sí? Es que veo que se hacen muchas acciones, no llamo intervenciones, acciones de capacitación, y se dice como si fuera desarrollo organizacional, Sí, eh, cuando no lo es. Entiendo que habrá muchas otras que no se dice nada y lo son, ¿sí? Pero el punto es que lamentablemente hay una ibris, una desmesura de querer incidir desde la parte humana en el cambio organizacional. Y esa ibris provoca que la expertise del consultor se vaya sesgando a elementos que la única condición es incidir como mediador en los cambios humanos dentro del proceso de la organización, pero no en el todo. Entonces, al hacer eso, estamos aplicando psicología, sí, claro. estamos aplicando quizás psicología organizacional, sí, pero no estamos aplicando DO. Entonces, yo veo en una universidad o veo en un congreso de DO, por ejemplo, ¿sí? En otras partes del país o inclusive del mundo, y yo veo que una temática tiene que ver con astrología, ¿sí? Otra tiene que ver con dinámicas de grupo, pero no dinámicas de grupo como campos, sino codinámicas, sino ejercicios que se hacen normalmente en grupos para romper hielo, etcétera, etcétera, ¿no? Elementos de creatividad aislados dentro del todo, y muchas acciones que tienen que ver quizá con un conjunto de acciones que podrían ser dentro de un congreso de chile y manteca de recursos humanos o de dinámicas de grupo, ¿sí? Sí, Pero no de desarrollo organizacional. Entonces, a mí me preocupa que yo asistente, yo joven, ¿sí? Yo muy joven asistente, que me interesa lo que es el desarrollo organizacional, veo la currícula de las universidades, la que tú me preguntes, la que tú me digas, pero no voy a decir nombres, obviamente, ¿sí? Veo la currícula o veo la exposición que aparece en el Congreso, digo, ¿esto es de O? Me voy con la finta de que eso es de O, y por lo tanto me formo bajo esa lógica, bajo esa currícula, bajo esos que me dieron esos conocimientos de lo que era en ese mundo de O, y yo termino mi formación, a lo mejor hasta como máster de O, y lo único que hago es replico lo que me enseñaron. claro. Y eso para mí es un error muy marcado que está presente. Últimamente yo casi evito, cuando me hacen el grandísimo favor de, de, de invitarme a un congreso, casi evito estar en los congresos porque me da la sensación que estoy avalando
el contenido global del Congreso cuando no Sí, estoy de acuerdo en mucho de ese contenido o en mucha de esa estructura que puede darse bajo una lógica clara y marcada educativa curricular, ¿sí? sí, Entonces, claro. ese es un problema que tengo que cada vez me cuesta más trabajo, morderme los labios o tragar saliva y decir, bueno, todos voy a dar la charla, ¿no? Porque se me hace que estoy valorando, estando de acuerdo en algo que no estoy de Validar. acuerdo. Ujú. Claro. Totalmente. Y después me preguntás por qué sos polémico. Es Sí, que, claro, pero es que eso yo no lo veo, si bien es una palabra que tiene un sesgo medio negativo, pero realmente la polémica es lo que también hace que el cerebro funcione claro, y que claro. salgan nuevas formas de pensar las cosas y de hacer las cosas. Yo, Bonito, bonito negocio que todo fuera consenso, ¿no? bueno, claro, estaríamos todavía en la prehistoria, probablemente, Por supuesto. porque hay muchas resistencias a los cambios y lo vemos ya desde el momento en que los millennials comenzaron a ingresar en las empresas, ¿no? Que, ay, que cómo trabajan ellos y cómo lo ven. Y todos esos cambios que no se aceptan como tal y que se confunde un poco en lo, como decías recién, en lo que es el desarrollo organizacional. Yo creo que sí es necesario que cada uno que estudia esta materia venga y muestre un punto de vista. Nadie tiene la verdad absoluta, pero sí es bueno empezar a mostrar todo esto. Yo cuando hablo de, y hay algunas cápsulas en este canal también que habla de definiciones, de desarrollo organizacional, lo hago con mucho cuidado y muy analizada la información de dónde la saco, porque también yo tengo mucho miedo de confundir. Y eso es lo que vos estás reflejando ahora, ¿no? También, o validar algo que no sea lo correcto. Claro, y con toda la humildad de pensar de que quizá el que está equivocado es uno, ¿sí? Pero por lo menos el transcurrir de los años me hacen a mí a llegar a concluir de que las cosas no están bien. Falta un GPS, mucho más claro. Me preocupa mucho las nuevas generaciones. Eso me preocupa mucho porque yo, honestamente, yo no sé en qué se están formando. Se están formando en recursos humanos, en una especialización de recursos humanos. Nadie se está formando como consultor. Veo muy pocas estructuras curriculares que me digan a mí, a estos se están formando como consultores para llevar una relación uno a uno con un sistema cliente, veo muy poco de eso. Entonces, sales con un grado de máster, por ejemplo, ¿sí? Y con una laguna en investigación, porque hay lagunas en Sí, investigación, sí, ¿sí? sí, Y totalmente. con una ausencia de habilidades en consultoría. Entonces, no estamos bien. Honestamente, no estamos bien. Se pueden hacer muchas cosas, sí, si quienes están al frente de las instituciones se ponen a la tarea de reflexionar qué estamos formando, ¿no? ¿Sí? Realmente qué estamos formando para, pues para el presente y para el futuro, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta de que el cambio es algo constante y de que ¿Está? Sí. quizás vengan cosas nuevas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Cómo preparar a la gente como consultores en lo impredecible. Claro. Mm. Claro, claro, sí. Fíjate que yo te quería comentar cuando hablamos previamente de que me gustaría compartirte y los errores más clásicos que me han pasado a mí en procesos de consultoría que, porque no todo es bonito. A veces No, a uno no le va tan bien como quisiera y creo que es muy honesto hablar de ello, ¿no? Y básicamente yo lo que quiero decirte y lo que me queda como un gran aprendizaje es nunca confiar en el 100%. Hay muchas ocasiones cuando estás en el mundo de la consultoría en que a ti te piden apoyo siendo tú externo, ¿sí?
para una firma internacional, por ejemplo, que va a hacer consultoría en un país y que requiere el apoyo de alguien que bla, 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 y ahí vas, ¿sí? Ahí vas, ¿sí? Entonces, vas de manera muy puntual a hacer algo de manera muy concreta, cosa que tú planeas, armas toda tu estructura, todo tu andamiaje, y el problema que yo me he encontrado en un par de ocasiones, y lo veo reiterativo, es que cuando lo haces tú de esa manera, que es con mucha frecuencia en esta clase de actividades, ¿sí? Es que quien te filtra la información del cliente, uno tiene que estar totalmente seguro de que esa información es lo más confiable posible. Sí, o que tiene un diagnóstico bien hecho, claro. Sí, 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 porque me ha tocado de que el diagnóstico no está bien hecho, ¿sí? Y te están pidiendo gestión en el tiempo para la organización, Sí, cuando a ti te dijeron que lo que estaban buscando era administrarse por indicadores, por resultados, ¿sí? KPIs sí, mucho más claros. Y ¿qué onda? O sea, te están haciendo cosas totalmente, nada que vamos, ver. muy diferentes. Y esto ha ocasionado que el grupo, por ejemplo, diga, pues el grupo sale muy contento. Pues sí, pues el grupo quizá ni sabía que iba, ¿sí? Fue una Claro, necesidad del cliente. El cliente contrató a una empresa de mucho renombre. La empresa de mucho renombre normalmente es el puro renombre y a su vez contrata a gente de otros lados, probablemente, y ahí es sí, donde va cayendo uno, ¿no? Y cuando eso se da, cuidado, cuidado con la fase de diagnóstico. En muchas otras ocasiones, el diagnóstico se lo pasan por el arco del triunfo y se van directamente a acciones que ni que siquiera, creen que que son, creen que están de moda, ¿sí? sí, Y que tú sabes inclusive que es bastante probable que si tú hicieras eso, no va a incidir de manera constructiva en nada en la organización, ¿no? Y claro. ya dependerá mucho de tu ética que te atrevas a decir que no, ¿no? Aunque es lo correcto, que digas que no, aunque No, no, sí, te vayas sin nada, ¿no? Sí, tal cual. Sí, ¿verdad? que en estos tiempos es un poco complicado porque hay mucha crisis laboral y mucha competencia. Entonces Sí. está muy difícil decir que no, pero también es cierto que si no consiguen los resultados que ellos están buscando, tampoco es una buena presentación de uno, ¿no? Entonces, a veces vale más decir, no, esto no es así, no lo haré de esta forma, que hacerlo igual. Yo creo totalmente eso. Creo totalmente eso en el dilema ética versus hambre, ¿no? Me voy con la Sí, ética. Y si ni modo, no te salió el trabajo, uno dice, no, pues es que son tantos dólares. Pues sí, será lo que sea, pero si no va a haber efecto, eh, te pues no sé. quemás, decimos en Argentina. Si no te quemás. Ahí lo decimos igual en México, ¿no? Te Ah, quemas, te claro. quemas. Y aparte de que te quemas ante los demás, contigo misma, o sea, no estás bien. Sí, Porque tú así. sabes que lo hiciste con un enfoque materialista concretamente y eso no es No, hacer no, consultoría, no, no ¿verdad? es bien. Otra cosa ¿Algún? que, Sí. dime. No, no, eso, otros errores que nos Sí, cuentes. bueno, como error yo veo básicamente es el más importante. Y yo recuerdo que comenté algo cuando estábamos en ese simposium, no sé si fue el que tú dices o fue en otro, y lo que comentaba es que eh, hay dos grandes conceptos que marcan el rumbo en la organización de en dónde está uno y dónde quiere estar, ¿sí? Eso ya está muy claro. Son dos grandes conceptos y que obedecen a dos tiempos, el tiempo presente y el tiempo futuro. Aquí empezamos otra vez con los problemas, porque el tiempo presente, pues aquí está, aquí y ahora, ¿no? Ahí está, Sí, claramente aquí está, ¿no? Y el tiempo futuro, pues no deja de ser una metáfora, ¿no?
porque el día de mañana tu aquí y ahora va a estar ahí, situado en eso que tú llamas futuro. Nada más Sí, que para el presente le llamamos, lo medimos, muchos creen que no se puede medir, pero se mide a través de la misión, ¿sí? Y con eso podemos medir el tiempo presente. Y el tiempo futuro se mide con la visión. sí. Entonces, aquí es donde yo, después de eh, 500 litros de café, ¿sí? Yo he llegado a la conclusión de que la visión es un concepto equivocado desde mi perspectiva. Para mí, la visión tiene que ver con una idea judeocristiana que está muy marcada en la esperanza que nos da ese ese futuro donde las cosas van a estar mejor. Y esto fue tomado inclusive mucho de las ideas precisamente, creo que hace un momento hablabas de con alguien que tuviste una sesión, no sé si fue logoterapia o de Víctor Frank, algo mencionó Logoterapia. en un momento. Bueno, entonces, Víctor Frank hablaba un poco de esto, ¿sí? Hablaba de cómo es necesario en ocasiones aferrarse al futuro para encontrar la existencia del ser y la existencia de la vida. Pero cuando hablas de existencia del ser y existencia de la vida, estás hablando de propósito y estás hablando de la misión, no estás hablando de la visión. Sin Claro, mira. embargo, el mundo organizacional toma esa idea, sobre todo el occidental, toma esa idea, le pone el nombre de visión y lo lleva para que arrastremos todo para acercarnos a ese futuro. Sin embargo, si yo creo en los modelos convergentes, yo creo que el tiempo actual, si yo aplico la mejora continua, va a estar un punto superior, teóricamente, en un periodo de tiempo. Y en ese punto, si vuelvo a aplicar mejora continua, en un periodo de tiempo también va a estar un poco superior. Entonces, se va haciendo una pequeña escalera que en el transcurso del tiempo me lleva al punto que estaba acá. Pero este punto que estaba acá, ¿sí? Cuando yo estoy en ese punto, lo estoy haciendo desde el presente. Entonces, para mí, lo único que es necesario es la misión, porque la misión se va reciclando cada vez que se van estabilizando los procesos de cambio. Sin embargo, si tú solamente te mueves desde el concepto de visión, y esa es la visión norteamericana, anglosajona y occidental mucho más marcada. Inclusive si tú ves los modelos de calidad traen mucho amarrado de esa parte de los resultados que te da el futuro. Eh, Creo que está mal concebido y creo que jalar todo hacia el mañana, agarrando como único constructo en la organización a la visión, es arrastrar lo que está bien y lo que no está bien al punto de mañana, sin intentar primero estabilizar lo que no está bien en este momento. Creo que muchas empresas se van con esa lógica porque, bueno, pues entendamos, el capitalismo está muy marcado en Occidente por Estados Unidos y por ahí viene toda esta lógica, ¿sí? Es un poco controvertido esa idea, pero creo firmemente, a reserva de desarrollarla en otro momento mucho más descriptivamente, que deberíamos de alejarnos un poco de ese concepto de visión, ¿no? En Bueno, ese... eso fue justamente lo que me llamó mucho la atención de tu enfoque, ¿no? Porque yo también venía, quizá no lo explicaba tan bien, yo cuando veía esto de la visión, digo, la visión no deja de ser una ganas de llegar ahí, pero quizás hasta no sea posible. Pero muchas empresas dicen, no, esta es la visión y yo voy para ahí, y se llevan puesto lo que sea, y lo Sí, que sea está la gente. sí, jalan todo, sí. Jalan todo, y entonces ahí el concepto de mejora continua, vos lo explicaste recién, o sea, se pierde la mejora continua,
porque vos no sí, mejorás y estabilizás, no mejorás y estabilizás. Y por ahí en ese proceso hasta no te vas a la misión, como pasó ahora con la pandemia. Tuviste que cambiar la visión, porque el contexto cambia y claro, la adaptabilidad también es parte del cambio. Yo claro. también lo veo así, por eso coincidía mucho con esa idea o ese concepto que acabas de explicar y está fantástico poder A verlo mí así. me voy yo mucha con esa idea y porque, mira, yo me he metido a estudiar, yo no soy religioso, pero me he metido a estudiar historia de las religiones Claro, desde el punto de vista antropológico y sociológico, desde Kerengue, Mercier, el mismo Jung, ¿sí? Que se mete mucho en esta parte, ¿no? Y cada vez consigo mucho más elementos que integran esa idea, ¿no? Porque otra de las cosas en las que yo no creo, y yo soy certificado como coach, ¿sí? A mí no me llena el el coach, coach. no me llena, no me llena. Y le busco por otro lado y le estoy encontrando por otro lado, pero no me llena ni el ontológico, ni el que tú me quieras con nombre y apellido, no me llena. Y aparte, me parece que se queda en un híbrido entre no sé qué y psicoterapia, ¿sí? Con conocimientos del que la aplica, muy variados, probablemente no de psicoterapia, muy variados, ¿sí? Sí. Y donde se maneja de manera muy superficial, solamente enfocado a la parte más, más vista del iceberg en el ser humano. Entonces, fijemos tus metas. Si te parece bien, Pati, ¿quieres bajar 10 kilos? Hagamos un esfuerzo y pongámonos metas y nos vemos cada 15 días para ver y te hago preguntas poderosas y me lo van a criticar mucho esto, ¿no? Para ver cómo va el desarrollo de esto, No, ¿no? pero la causa de la gordura o del exceso de peso no lo averiguamos nunca ni lo Esto y resolvemos. otra cosa. O sea, Ah, si nos vamos a las cosas importantes en tu vida, el claro. coaching no las ve, ¿sí? Ve nadando de muertito lo que está por arriba y en eso acompaña. Y el nombre de coaching, por eso yo escribí un libro que le llamo Coach Book. Para mí el neologismo Coach Book Coach. es una crítica, ¿sí? Al exceso del coaching inclusive en redes sociales. Por eso se llama book también por lo de Facebook, por eso es coach book, ¿sí? Entonces, ahora tú ves el coaching, bueno, antes sabíamos que era de los entrenadores y mucho más atrás de las carrozas en el siglo XVII y XVIII. No me voy a remontar eso, pero si me voy ahorita en este momento, tú entra a cualquier red social, LinkedIn, de las series, ¿sí? No hablo de Facebook, por ejemplo, obviamente, ¿sí? Y te aparecen 50,000 variedades de coaching, así como el liderazgo Como situacional, liderazgo. Sí, como el grid organizacional, sí, ¿sí? también. Era tan conocido que luego había grid organizacional para secretarias, para obreros, para empleados, para supervisores. Pues así está el coaching. El coaching para amas de casa, el coaching para que bajes de peso, el coaching de belleza, el coaching para imagen, el coaching que puede ser para imagen, o sea, es válido, ¿no? Yo también me he movido un poco en lo que tú has hecho en la parte de imagen política, ¿no? Pero Claro. está tan disperso que está prostituido, ¿sí? Ese es el tema, porque también vamos a decir, ¿no? Que hay excelentes coaches que a pesar de que quedan arriba, llegan a resultados que favorecen un proceso, una situación. No es quizás una solución definitiva, pero sí el tema de que se haya prostituido un poco le da mala fama y se mal usa también. Y eso es triste porque podría haber sido podría ser una herramienta muy poderosa o para salir del paso muy rápidamente, pero esto del mal uso lo deja mal parado.
Sí, lo puede ser, ¿eh? Lo puede ser y efectivamente hay muy buenos coaches, ¿sí? Sí, Eh, 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 que no es un speaker, o sea, porque ese es otro rollo, o sea, porque ahora el coach también es el que se mete a un sí. auditorio con 500 personas y los hace llorar en media hora, antes de hacerlos reír y Ah, sale y sí, todo el nada, mundo lo aplaude, todo el mundo claro. fascinado y a los 45 minutos cada quien regresa a su mundo, ¿no? Como la fiesta de Joan Manuel Serrat, ¿no? ¿Sí? Sí, Como la canción de la fiesta, ¿no? sí. No, pero sí se puede hacer mucho. Pero sí yo lo siento muy ligero, con herramientas muy potentes, pero que no se centra en cosas que pueden ser primarias, sustantivas para el ser humano, que pueden propiciar un proceso de transformación en el ser humano. Yo Y de ahora pensamiento. pensé, claro, Porque la claro. gente ya no piensa, ¿no? Porque no tiene tiempo, ya no filosofa. Antes nos sentábamos con compañeros de la universidad a tomar café, mate en Argentina y filosofábamos un poco, no a través de la cerveza, sino a través de la charla, la investigación, los libros que estábamos leyendo. Hoy no veo eso en los jóvenes. Y eso es Y grave, ¿eh? Eso es grave y más en Argentina, ¿no? claro, es que hace falta, no sé, yo hace mucho que estoy aquí en México, supongo que en todo el mundo globalizado esto, ¿no? Que no hay tiempo y ya la gente no filosofa o filosofa para adentro y yo noto que hay mucho más egoísmo, entonces esas cosas son las que van afectando y van generando toda una transformación, que es lo que acabas de decir, pero no beneficiosa, sino que vamos para atrás. Hay una Vamos para involución. atrás, vamos para atrás y vamos aparte con un mundo con un conjunto de avatares que forman parte ya de Patricia, en las cuales tú despliegas tus contenidos emocionales a través de emoticons, ¿sí? Y, Claro, te desplegas quizá como tú quieres ser en el fondo o en lo que supuestamente es el fondo y en tu vida real, pues como la caverna de Platón, ¿no? Estás metido claro, en otro rollo, ¿no? ¿Sí? bien Y afuera, grotesco. Ujú. la tecnología y el multiverso sigue avanzando drásticamente y la capacidad humana para relacionarse inversamente proporcional, ¿no? ¿Sí? Eso es Proporciones. grave, eso es Sí. grave. Ya ves ahora con el iChat 4 el famoso iChat 4 y ya como ya han llegado inclusive a decir, aguas, esto puede ser muy peligroso si se sigue dejando así, ¿no? ¿Sí? Claro, claro, sí. No, y por eso, bueno, yo en uno de los mensajes te dije, me va a encantar hablar contigo porque sí, se genera este espacio, ¿no? De lo que uno piensa, lo que otro piensa, ese respeto, ese aporte, que ojalá que nos esté viendo también opine, cómo lo vive, qué es lo que ve, qué enfoque encuentra o cómo vive en su trabajo, porque mucha gente de empresa también está sufriendo esto, ¿no? De que se dice que hay desarrollo organizacional y no, y sí, es toda una nube en la que hay que seguir trabajando y en la que hay que Claro, seguir levantándose temprano. claro, Mm. claro. Y yo sí he visto empresas que hacen esfuerzos interesantes, ¿eh? Esfuerzos interesantes y esfuerzos integrales, ¿sí? Y que en algunos van fructificando en la medida que el tiempo lo va permitiendo. En otras, las propias circunstancias del entorno a veces han hecho que se detenga el proceso, pero yo veo con muy buena actitud cómo hay empresas grandes que en este momento su cultura organizacional ya es distinta a como era hace 20 años o a como era hace 30 años. O sea, ya consideran, ya tienen mucho más elementos integrales, consideran más cosas, planean más a largo plazo, la cultura del respeto a la gente, de feed forward, de aquí para adelante, o sea, ya hay muchas cosas que están haciendo interesantes. Sí, Problema que tenemos y que nos compete a nosotros es
pues con los que lo hacen. O sea, poder apoyarlos para que esos sean los portadores para que esto pueda ir creciendo y pueda ir contribuyendo, ¿no? Claro. Sí, Sí, y también que vaya acompañado con un rescate de valores, ¿no? Porque eso también se ha ido claro, perdiendo mucho en la vorágine de los cambios. Yo soy una convencida de que por suerte las empresas han cambiado y no importa si para bien o mal, pero el hecho de que haya movimiento para mí es positivo, por porque supuesto. quizás sea tan malo un estancamiento como el no progreso, ¿no? O la involución. Entonces sí, el hecho de que haya un movimiento y que haya vida dentro de las empresas ya nos está mostrando algo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que las empresas están cambiando y el ser humano en lo general está cambiando, porque el conjunto de valores ahora es distinto a como lo era hace 20, 30, 40 años o 10 años. Es más, yo creo que la pandemia a todos nos modificó en algún sentido y nos hizo mucho más sensibles a lo que puede venir de aquí en adelante, ¿no? claro. Entonces, la medida en que en este caso el desarrollo organizacional contribuya con esto, pues eso le apalanca más los cambios que se están dando en la organización. En este momento y en algunos casos, yo no sé si es qué bueno que ha sido con los consultores o a pesar de los procesos de Claro, consultoría, los cambios claro, se han dado, ¿no? Que también, sí. que también puede ser de esa manera, ¿no? Sí, la cuestión es verle siempre el lado positivo y el lado favorable a todo, y si no, empezar a hacer cosas para que eso se convierta en algo positivo, que tiene Claro. mucho que ver con la psicología positiva. Y bueno, a mí me encantaría seguir quedándome, pero voy a ir, vamos redondeando un poquito y Sí, me claro. gustaría que nos cuentes lo que quieras, pero además que para vos, ¿hacia dónde se está moviendo el desarrollo organizacional? Yo creo que hay un movimiento muy interesante en este momento. Lo veo no en las universidades, lo veo en las empresas. Las empresas, los liderazgos, los CEO de las organizaciones tienen un carisma, bueno, o carisma es una palabra, un adjetivo equivocado de mi parte, ¿no? O sea, tienen un perfil, ¿sí? Mucho más integral que lo que tenían hace tiempo. Yo veo que se están haciendo esfuerzos buenos e importantes, pero te hablo de la empresa mediana y empresa grande. No te podría hablar yo de la empresa, de la microempresa, donde lamentablemente la mayoría de las organizaciones están posicionadas ahí, ¿no? Ahí hay problemas muy clásicos que tienen que ver con todo el concepto de familia, de una educación totalmente dispersa en lo heterogénea de sus miembros, donde los miembros son los mismos de la familia y hay problemas muy marcados, no hay planeación ni en mediano plazo ni largo plazo. Y bueno, como política pública, el gobierno podría hacer muchas cosas, como hubo intentos que se hicieron hace algún tiempo y que esperamos que se hagan en lo sucesivo. En la parte de las empresas, sí yo veo cambios importantes para bien, ¿sí? Donde no lo veo es en las universidades. En los centros que forman, no lo veo. Y eso para mí eso es un problema muy serio porque es la mata, es la semilla que va a permitir, que va a formar a los futuros consultores que precisamente van a estar contribuyendo en esa parte, ¿no? Ahí es donde yo pondría el ojo en atención en que estas organizaciones pues reflexionaran un poco cuál es su quehacer en el hoy y en el futuro que tiene México y el mundo, porque esto ya es absolutamente No, es, utilizado, ¿no? Sí, no, no, tal cual, tal cual. Y yo sé que vos no tenés la bola de cristal, ni mucho menos, pero según vos, ¿por qué pensás que hay tan poca gente o que en las universidades no se está
llenando ni se está formando la gente como consultor? ¿Por qué pensás que no van los jóvenes a estudiar o no hay la oferta quizás adecuada para que vayan y se formen consultores? Claro, claro. Yo creo que hay ofertas, ¿sí? Hay universidades que te ofertan especialidades, diplomados, maestrías, una que otra hasta doctorados, ¿sí? O sea, la hay, ¿sí? El problema es que su malla curricular está formada de muchos años atrás, de los 60, de los 70, no está actualizada esa malla curricular en muchos casos. No puedo hablar de todos, pero en muchos casos, ¿sí? Y los que en este momento son docentes fueron egresados de esa misma malla curricular que obedecía a otro contexto, a otro tiempo, ¿sí? Y que no consideraba elementos importantes. Por ejemplo, yo no veo universidades donde la materia de diagnóstico esté bien sustentada. No la veo. No, sí, es como que se Sí, no, saca. no, no veo dónde formen consultores desde las propias universidades. Creo que ese es un nicho de oportunidad que tienen muy grande las instituciones que se dedican a esto. Ese es Claro, un nicho muy importante y ahí está la clave, porque ahora poco a poco va cambiando, pero hay universidades inclusive donde ni siquiera la materia se ve en licenciatura, ¿eh? O sea, en algunas carreras de algunas universidades que tú dirías, es lógico que en comunicación, que administración, que en psicología, que etcétera, haya una materia que se llame desarrollo organizacional, pues sería lo lógico, pero no lo hay. Entonces, mientras nosotros no divulguemos más, ese es otro problema que tenemos, que no divulgamos. O sea, yo conozco consultores buenísimos, pero no escriben. claro. Y no escriben, entonces no comparten su conocimiento, su deformación, lo que sea, no lo comparten. Entonces nos llega información, claro que nos llega información, pero nos llega la información de otros lados, ¿sí? Que no está tropicalizada, cuando aquí hay muy buenos consultores, yo diría que excelentes, pero algunos fueron formados de la vieja escuela, Claro. ¿sí? La vieja escuela probablemente fue la Universidad de Monterrey, sus primeras generaciones, Sí, en el DF y en Monterrey, por supuesto. sí, sí, Lo sí. demás ya se empezó a desvirtuar y en fin, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Cuando ya no es algo puro y bueno, esperemos que a partir de este video y otras cosas más que uno pueda empezar a difundir, genere un espacio como para poder pensar, por lo Claro, menos en esto, ¿no? claro. Desde nuestro pequeño granito de arena. Así que, bueno, y no te quito más tiempo, Edgardo, eso para mí es un gusto que hayas estado aquí, que nos hayas Claro. compartido esta visión. Y no sé si querés dar un mensaje final antes de terminar este espacio. Muchas gracias. Yo he visto algunas de, de las entrevistas que has hecho en tu canal y me parecen muy interesantes, muy interesantes. Creo que tu canal va pegando, ¿sí? Cada vez más es cosa de que con el tiempo y con esta pandemia que ya va saliendo, pueda ir favoreciendo, pero creo que es un buen esfuerzo que estás haciendo y creo que deberíamos de haber muchos que deberíamos de sumarnos, no bajo el perfil de lo que tú tienes, pero sí con otras lógicas a través de la tecnología, pues para tratar de impulsar más este mundo
maravilloso que tiene que ver con el cambio con sentido humano, ¿no? Claro Y que ojalá sí. el tiempo nos alcance pues para todavía aportar muchas cosas más. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. No sé si querés dejar alguna referencia por si alguien te quiere contactar. Este, Pues mi correo electrónico es la inicial de mi nombre y mis dos apellidos, robledoruiz@gmail.com, y ahí con todo gusto se pueden comunicar con un servidor y a sus órdenes, ¿no? Y buenísimo, muy buenísimo. amable, y muchísimas gracias por tus finas atenciones y estuvo muy buena tu entrevista con Mafe. Ah, Me aventé y luego le mandé un chat también para felicitarle a ella, ¿no? bueno, vamos a despedirnos primero, no te Sí, vayas sí, claro. y ya te mando un beso muy Muy grande a amable, muchas todos. gracias a todos. No se olviden de dejarnos comentarios o suscribirse también, porque la idea es que esto sea interactivo, ¿no? Contestamos todos los mensajes, por ahí no al minuto, pero sí estamos atentos para que esta comunidad que se está formando poco a poco tenga un asidero, una presencia en todos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias y un gran gusto, Edgardo. Gracias Bye a todos. bye. Hasta luego.